Saludos y bendiciones, Valentín Avilés aquí para compartir con ustedes hoy otra vez la palabra de Dios. Quiero darle gracias a Dios por la bendición y el privilegio de poder compartir su palabra hoy. Es un gran placer poder compartir su palabra y para compartir con ustedes que por la gracia de Dios el canal, este canal bíblicamente predicando la Biblia está creciendo con suscriptores y la otra página mía también está creciendo con suscriptores y aquí para compartir con ustedes hoy un poquito de la palabra de Dios y muy contento, muy feliz de poder estar aquí esta noche con ustedes. Espero que todos estén bien y también todos mis hermanos en Cristo que estén bien protegidos por el Señor con todas las cosas que están pasando hoy en día. No pierdan la fe, sigan la esperanza, manteniéndose en la palabra para que puedan seguir fuertes en los tiempos difíciles y en los tiempos de tribulación. Quería compartir con ustedes un poquito la palabra de Dios que estaba aquí leyendo y usando mi Biblia bilingüe que dice Nuevo Testamento RBG, ganadores de alma, New Testament KJV, Soul Winners. Esta es una que compré en inglés y en español y tiene los pasajes bíblicos en inglés y en español y sirve para compartirle el evangelio y tiene en la página 396 ahí empieza como uno puede compartir el evangelio. Pero estaba leyendo eso y el Espíritu Santo me dirigió aquí a explicarle esto un poquito. Cuando uno predica el Evangelio de 1 Corintios 15, del 1 al 4, que ese es el Evangelio de salvación para todo aquel que en él cree hoy. Es déjame ver si lo consigo aquí, 1 Corintios 15, del 1 al 4, dice aquí. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual estáis firme, por el cual asimismo sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado, si no habéis creído en vano. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces aquí dice como de acuerdo a la Escritura, y estaba leyendo aquí yo iba a compartir otro pasaje aquí primero, pero después el Espíritu Santo me dirigió aquí y entonces ahora después de aquí me dirigió a 1 Corintios 15. Entonces, pues aquí le voy a leer el capítulo 3 de Hechos, porque de aquí es que es donde se explica, ellos le explican un poquito unos poquitos de lo que cuando quiere decir de acuerdo a la Escritura. Y entonces aquí es donde Pedro y Juan le explican a este grupo de personas por qué Jesucristo murió. Entonces, también quería explicarle que el libro de Hechos es un libro dispensacional. Entonces, que va de los judíos a los gentiles. Entonces, hay otra palabra en inglés que se dice the book of Acts. Se me olvidó ahora, pero anyway, voy a explicarle el capítulo 3, que ahorita cuando me venga la palabra, yo les digo. Pero aquí va a haber una explicación de lo que quiere decir en el otro versículo, 1 Corintios 15, de acuerdo a la Escritura. Dice,
el libro de Hechos es un libro transicional, que se transiciona de los judíos a los gentiles, de cómo Dios estaba obrando con los judíos y terminó obrando con los gentiles. So, es un libro que yo a transicionar, eso es lo que yo aprendí sobre el libro de Hechos, porque la salvación de los judíos era diferente a la salvación de los gentiles, porque los judíos estaban bajo la ley y los gentiles fueron salvos bajo la gracia. Pero aquí dice en capítulo 3, Hechos 3, dice Hechos 3, y Pablo y Juan subían junto al templo a la hora de hora novena, la de la oración, y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre era traído, al cual ponían cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaban que le diesen limosna. Y Pedro con Juan, fijado en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento y esperando recibir de ellos algo. Y Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al instante fueron afirmados sus pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y sabían que él era el que se sentaba a pedir limosnas a la puerta del templo, la Hermosa. Y fueron llenos de asombro y admiración por lo que le había sucedido. Y teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nosotros, como por si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a el Dios de Abraham, el de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había determinado dejarles en libertad. Mas vosotros al santo y al justo negasteis y pedisteis que se os diese un hombre homicida, y matasteis al autor de la vida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a que vosotros veis y conocéis, en su nombre le ha confirmado. Así que la fe que por él le ha dado esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y ahora, hermanos, yo sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros príncipes, pero Dios ha cumplido lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Y él envíe a Jesucristo, que os fue antes predicado,
a quien ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de todos sus santos profetas que han sido desde el principio del mundo. Porque Moisés en verdad dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestro hermano como yo. A él oirás en todas las cosas que os hablare. Y será que toda alma que no oyere a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Sí, y todos los profetas desde Samuel y en adelante, cuanto han hablado, también han predicho estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestro padre, diciendo a Abraham, y en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y a vosotros primeramente, Dios, habiendo resucitado a su Hijo Jesús, le envió para que os bendijese, al convertirse cada uno de su maldad. Amén. Ahí él estaba diciendo que Jesucristo fue enviado a ellos para que ellos se convirtieran de su maldad, porque ellos rechazaron al Mesías. Pero él dice aquí que ellos lo hicieron por ignorancia, lo habéis hecho como también vuestros príncipes. Con todo eso que ellos haber rechazado al Señor Jesucristo, aquí dice que lo hicieron por ignorancia. Pero también dice aquí que Él los envió. Él envió al Hijo, habiendo resucitado a Jesús, su Hijo, le envió para que os bendijese al convertirse cada uno de su maldad. Como quiera que sea, ellos también estaban en maldad. Ellos no estaban perdonados por ese pecado, porque ellos rechazaron al Mesías y dejaron al Mesías, crucificaron al Mesías y dejaron ir a un homicida que se llamaba Barabás. Aquí es donde explica cuando dice de acuerdo al Evangelio y de acuerdo a los profetas, porque aquí mismo dice que todos los profetas desde el principio estaban predicando de la simiente que es Jesucristo, que el Señor vuestro Dios os levantará un profeta, y ese era el profeta del cual estaba hablando Moisés, y dice: a él oiréis en todas las cosas que os hablare. Ahí es donde Moisés le dice desde ese tiempo antes y desde el principio, cuando Dios le dijo a Adán y Eva que él enviaría a un Salvador, y entonces desde el principio ya estaba profetizado del Señor Jesucristo, y aquí es donde le explica eso. Entonces también le quiero llevar a Romanos, creo que es Romanos 3 dice. Romanos 3 dice que habla aquí sobre Israel. Dice, ¿qué ventaja pues tiene el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en toda manera. Primero, que ciertamente a ellos le ha sido confiada la palabra de Dios, y que si alguno de ellos no han creído, y que si algunos de ellos no han creído, la incredulidad de ellos hará nula la fe de Dios en ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado.
Y si nuestra injusticia encarece la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Dice aquí. Pero si por primera, pero si por mi, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Romanos 3:8. ¿Y por qué no decir como somos difamados y algunos afirman que decimos hagamos males para que vengan bienes, la condenación de los cuales es justa? ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles y todos están bajo el pecado. Ve que ahí dice, todos estamos bajo el pecado. Los judíos, aunque ellos tenían la palabra de Dios desde mucho tiempo atrás, ellos también estaban bajo pecado, igual que los gentiles, porque ellos, muchos de ellos no creyeron en el Mesías que venía para salvarlo. Fueron muchísimos que no creyeron en el Mesías. Y dice aquí en el Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron del camino y aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios, cuya boca está llena de maldición y de amargura, sus pies presto para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y el camino de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice a los que están bajo la ley lo dice, para que toda boca se tape y todo el mundo sea hallado culpable delante de Dios. De que todo el mundo está culpable ante de Dios y todo el mundo sea hallado culpable antes de Dios. Porque si no aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador, en su sangre derramada en la cruz para pagar los pecados, todos somos culpables delante de Dios, a menos que pongamos nuestra fe y nuestra confianza en lo que Jesucristo hizo en la cruz, de acuerdo a la escritura, como le estoy explicando aquí. Dice, pero por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él, pues por la ley es el conocimiento del pecado. Mas ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios es manifestada, siendo testificada por la ley y los profetas. Dice aquí también, la justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados en la presencia de Dios, para manifestar su justicia en este tiempo, para que él sea justo y el que justifica al que cree en Jesús. Jesucristo es el que justifica al que cree en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es Dios solamente Dios de los judíos.
¿No lo es también de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque uno es Dios, el cual justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Voy a leerles otra vez. Porque uno es Dios, el cual justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces, ¿invalidamos la ley por la fe? En ninguna manera, antes bien, confirmamos la ley. Eso quiere decir que Jesucristo confirmó la ley al él morir en la cruz para pagar nuestro pecado. Como dice aquí, él dice, no es por ley, no es por obras, sino es por la fe que somos justificados. Dice aquí que por justifica al que cree en Jesucristo. Es por creer en el Señor Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz para pagar nuestro pecado. Así que ponga su fe, su confianza en el Evangelio de la Salvación, que es 1 Corintios 15, de 1 a 4, y será sellado por el Espíritu Santo de la promesa, que es son las aras de nuestra promesa, como dice Efesios 1:13. Se lo leí rapidito aquí para que se me siga memorizando en mi mente. 1 Corintios, Ephesians 1:13, de 1:13 dice, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también, desde que creísteis, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si tú crees en el Evangelio de la salvación de Jesucristo, serás sellado con el Espíritu Santo inmediatamente que crees en el Evangelio. Al arrepentirte de no haber creído en el Evangelio, o sea, un cambio de mente, de pensar porque no creías y ahora crees en el Evangelio, serás salvo y sellado. Que es las aras, el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Que es las aras, que quiere decir, es como un pronto pago hasta la redención de la posesión adquirida. Así que es un pronto pago, y ya cuando estás sellado, estás salvo, y hasta que venga el Señor Jesucristo a tomarlo en el aire, o si una persona muere, el espíritu y su alma van con el Señor y el cuerpo va a la tierra. Pongan su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. Muy contento aquí de compartir la palabra del Señor, para poder compartir el Evangelio, y que Dios mueva el Espíritu Santo en cada persona que haya oído esta palabra. Si no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, que sea salvo hoy en el nombre de Jesús. Y al que es salvo, que el Espíritu Santo lo mueva a que compartan el Evangelio de cualquier manera que ellos puedan, en línea, en persona, o como ellos puedan. La cosa es evangelizar de la manera que sea posible para la persona, para que el Evangelio vaya a todo el mundo entero, y muchos sean salvos antes de que venga el gran día del Señor, que es la tribulación. Dios los bendiga a todos en el nombre de Jesús, y nos vemos mañana. Amén. Gloria a Dios.